Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. Por ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos. Puede tener por objeto suplicar, dar gracias o glorificar. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad. Las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ruega a otros seres que a Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento o que nuestro pensamiento llegue a él. Para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es menester representar a todos los seres encarnados y desencarnados sumergidos en un fluido universal que ocupa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Este fluido recibe una impulsión de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden hacia lo infinito. Pues, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio del encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón con la del pensamiento y de la voluntad. Así es que la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, que los espíritus se comunican entre sí, que nos transmiten sus inspiraciones y que se establecen relaciones a distancias entre los encarnados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No es con el objeto de materializar la oración, sino para hacer comprendible el efecto, manifestando que puede tener una acción directa y efectiva, sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas y el único que puede hacer su acción eficaz. Por la oración, el hombre llama el concurso de los buenos espíritus, que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos. De este modo, puede adquirir la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino derecho si se ha desviado. Asimismo, puede desviar de él los males que adquiere por sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que ha cometido y arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimientos. ¿Tiene acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? No, porque hubiera podido encontrar en la oración la fuerza para resistir a las tentaciones. Si los males de la vida se dividen en dos partes, una compuesta de aquello que el hombre no puede evitar, y la otra de las atribulaciones cuya primera causa es el mismo, por su incuria y sus excesos, se verá que ésta sobrepuja de mucho en número a la primera. Es pues muy evidente que el hombre es autor de la mayor parte de sus aflicciones, y que se las ahorraría si obrase siempre con moderación y prudencia. No es menos cierto que estas miserias son el resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si las observásemos puntualmente, seríamos felices. Si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos las enfermedades que son con frecuencia de los excesos y las vicisitudes que conducen a ella. Si pusiéramos límite a nuestra ambición, no temeríamos la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos los desengaños del orgullo abatido. Si practicáramos la ley de la caridad, no maldeciríamos ni seríamos envidiosos, ni celosos, y evitaríamos las querelas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etc. Admitamos que el hombre no puede nada sobre los otros males, que todas las oraciones sean superfluas para preservarse de ellos.
¿No sería ya bastante el que pudiéramos evitar todo lo que proviene de sus hechos? Pues, aquí la acción de la oración se concibe perfectamente porque tiene por efecto solicitar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pedirles fuerzas para resistir a los malos pensamientos, cuya ejecución puede sernos funesta. En este caso, no desvían el mal, sino que nos desvían a nosotros mismos del pensamiento que puede causar el mal. En nada contrarían los decretos de Dios, no suspenden el curso de las leyes de la naturaleza. Nos impiden con todo el infringir estas leyes dirigiendo nuestro libre albedrío, pero lo hacen sin saberlo nosotros, de una manera oculta para no encadenar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero que siempre es libre de seguirlos o dejarlos de seguir. Dios quiere que así suceda, para que tenga la responsabilidad de sus actos y dejarles el mérito de elección entre el bien y el mal. Esto es lo que el hombre siempre está seguro de obtener si lo pide con fervor, y a lo que sobre todo pueden aplicarse estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esta proporción, ¿no tendría acaso un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por la revelación de las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible. Pero no se limitan únicamente a estos sus efectos. La oración está recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios, es renunciar por sí mismo a su existencia y para los otros, al bien que puede hacérseles. Dios, accediendo a la súplica que se le dirige, tiene la mira de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. Este es el motivo por que la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y siempre más eficacia, porque el hombre vicioso y malo no puede rogar con el fervor y la confianza que solo da el sentimiento de la verdadera piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ruega solo con la articulación de la palabra, no podría salir los impulsos de caridad que dan a la oración todo su poder. Se comprende de tal modo que, por un movimiento instintivo, nos encomendamos con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se cree ser agradable a Dios, porque son más escuchados. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, se podría creer que el efecto estaba subordinado al poder fluídico. Pero no es de este modo, puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario. La insuficiencia del que ruega, ya sea obrando directamente en su nombre, ya sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de ese favor, o cuando la cosa pueda ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no debe abstenerse de rogar por otro con el pensamiento que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que le anima. Su fervor y su confianza en Dios son el primer paso de la vuelta al bien, y los buenos espíritus son felices en poderles alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso, que tiene fe en su poder y sus méritos, y cree poder sustraerse a la voluntad del Eterno. El poder de la oración está en el pensamiento, no se concreta a las palabras, ni al lugar, ni al momento en que se hace. Se puede, pues, rogar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación a las circunstancias que pueden favorecer al recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento
y tienen un mismo objeto. Porque es como si muchos levantasen la voz juntos y al unísono, pero ¿qué importa estar reunidos en gran número si cada uno obra aisladamente y por propia cuenta vernal? 100 personas reunidas pueden obrar como egoístas, mientras que 2 o 3 unidas en una común aspiración rogarán como verdaderos hermanos de Dios, y su oración tendrá más poder que la de las otras 100. La oración solo tiene valor por el pensamiento que une a ella, y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones son un lenguaje incomprensible, solo un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende, no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula que tiene más o menos virtud según el número de veces que se repite. Muchos oran por deber y otros por conformarse con los usos. Por esto creen haber cumplido cuando han dicho una oración. Un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón, ve el pensamiento y la sinceridad. Sería rebajarle, creerle más sensible a la forma que al fondo. La oración es solicitada por los espíritus que sufren. Les es útil porque viendo que se acuerdan de ellos, se sienten menos abandonados y son menos desgraciados. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa, aumenta su ánimo, excita en ellos el deseo de elevarse por arrepentimiento y la reparación, y puede desviarle. El pensamiento del mal, en este sentido, es como puede no solo aligerar, sino abreviar sus sufrimientos. Ciertas personas no admiten la oración para los muertos porque en su creencia solo hay para el alma 2 alternativas: ser salvada o condenada a las penas eternas, y en uno y otro caso la oración es útil. Sin discutir el valor de esta creencia, admitamos por un instante la realidad de las penas eternas e irremisibles y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerles un término. Nosotros preguntamos si en esta hipótesis es lógico, caritativo, cristiano el desechar la oración por los reprobos. Estas oraciones, por impotentes que sean para salvarlas, ¿no son para ellos una señal de piedad que puede aliviar sus sufrimientos? En la tierra, cuando un hombre está condenado para siempre, aun cuando no tenga ninguna esperanza de obtener gracias, ¿se prohíbe a una persona caritativa el ir a sostener sus cadenas para aligerarle de su peso? Cuando alguno es atacado por un mal incurable, porque no ofrece ninguna esperanza de curación, ha de abandonársele sin ningún consuelo. Pensad que entre los reprobos puede encontrarse una persona a quien habéis amado, un amigo, quizás un padre, una madre o un hijo, y porque según vosotros, si no podía esperar gracia, le rehusáis un vaso de agua para calmar su sed, un bálsamo para curar sus llagas. ¿No haríais por él lo que haríais por un presidiario? ¿No le daría un testimonio de amor, un consuelo? No. Esto no es cristiano. Una creencia que seca el corazón no puede aliarse con la de un Dios que coloca en el primer lugar de los deberes el amor al prójimo. La no eternidad de las penas no implica la negación de una penalidad temporal, porque Dios en su justicia no puede confundir el bien con el mal. Así pues, negar en este caso la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, de la reanimación y de los buenos consejos. Sería negar la fuerza que logramos de la resistencia moral de los que nos quieren bien. Otros se fundan en una razón más espaciosa, la inmutabilidad de los decretos divinos, y dicen: Dios no puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus criaturas, pues de otro modo nada habría estable en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios, solo tiene que someterlo y adorarle. En esta idea hay una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o más bien,
ignorancia de la ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley está revelada por los Espíritus del Señor, hoy que el hombre está en disposición de comprender lo que tocante a fe es conforme o contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se le toma en cuenta al culpable, ni sus pesares, ni su arrepentimiento. Para él todo deseo de mejorarse es superfluo, puesto que está condenado al mal perpetuamente. Sí, está condenado por un tiempo determinado. La pena cesará cuando el tiempo haya expirado. Pero ¿quién dice que entonces tendrá mejores sentimientos? ¿Quién dice que a ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso, sería tener, en el dolor del castigo, a un hombre que se volviera bueno. En el segundo, conceder gracia al que continuase culpable. La ley de Dios es más previsora que esto, siempre justa, equitativa y misericordiosa. No fija ninguna duración en la pena. Cualquiera que sea, se resumen de este modo: el hombre sufre siempre las consecuencias de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. La duración del castigo por cualquier falta que sea es indeterminada, está subordinada al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuese perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es pronto.